Hola a todos, bienvenidos a su canal, Filosofando Jurídicamente. El día de hoy continuaré hablando de la retórica en la oratoria, abordando el tema de la comunicación verbal como parte fundamental de la expresión del discurso. Vamos con la intro para comenzar con el video. Sin duda alguna, la estructura mental del ser humano es sumamente compleja. De ahí que la forma en la que se comunica es en consecuencia también compleja. Como cualquier otro ser que vive en este planeta, el ser humano se relaciona con los demás a partir de ciertos lenguajes, pero en definitiva lo que lo distingue es que a través de la razón ha podido crear un sistema único de comunicación al cual le ha denominado lengua. Este tipo de comunicación, por ser complejo, pero sobre todo porque lo podemos interpretar de distintas maneras, nos puede proporcionar tanto una comunicación eficaz como todo lo contrario, es decir, una comunicación deficiente. Y todo esto puede impactarnos tanto interna como externamente. Siguiendo esta idea, dentro del lenguaje en general existen dos grandes ramas de comunicación, a saber, la verbal y la no verbal. Entendiendo a la primera como la capacidad que tenemos los seres humanos para utilizar la voz y con ella expresar lo que sentimos o pensamos a partir de unidades lingüísticas dotadas de significado, las cuales conocemos comúnmente como palabras. Las principales características e instrumentos que debe de tener toda comunicación verbal son la espontaneidad, la rectificación, el uso de modismos, dichos, adagios, la repetición de palabras, la formalidad o informalidad, dependiendo por supuesto de sus interlocutores, el dinamismo, las explicaciones, la creatividad para el uso de nuevos significados y por supuesto las acciones corporales en un sentido de apoyo a todo lo antes dicho. Ahora bien, en el lenguaje verbal, los sonidos que emite el sujeto comunicador son decodificados por su interlocutor, con base en los signos que dichos sonidos pueden tener al momento de formar palabras. Entendiendo por signo cualquier manifestación visual o auditiva que representa algo o lo evoca ocupando su lugar. En el ámbito oral, los signos representativos se llaman signos lingüísticos y su finalidad es establecer la comunicación a partir de una lengua en específico. Si parafraseamos a Isócrates, por ejemplo, debemos tener presente que al poder persuadirnos unos a otros por medio de la palabra, podemos superar nuestras debilidades biológicas y crear a partir de ella, es decir, de la palabra, leyes, poesías, tratados, estudios, etc. No hay nada que el ser humano pueda hacer sin inteligencia referida a la razón y esta, a su vez, referida a la palabra misma. Por lo tanto, hablar eficazmente es el mejor signo del intelecto. Por esto Sócrates en su momento afirmó algo así como: la elocuencia sabe quitar la máscara al vicio y preconizar la virtud. El ignorante se instruye con ella y el sabio se hace conocer. Nosotros encontramos en el arte de hablar la señal menos equívoca del talento de pensar. Un discurso sólido, justo y razonable es la imagen de un alma recta y sincera, y con la palabra conducimos a los hombres a la verdad que se oculta y a la verdad que se contesta. Algo así. Por otro lado, dentro de la acción comunicativa existen varias funciones que se diferencian por sus características propias, pero que no se excluyen entre sí. Grosso modo, podemos delimitar dichas funciones o usos de diversas maneras. La primera de estas funciones la podemos denominar como función representativa o descriptiva, la cual intenta explicar o dar cuenta del estado que guardan los fenómenos naturales o sociales, desde una perspectiva, por supuesto, objetiva.
También describe relaciones entre conceptos o instruye sobre algún proceso o conocimiento. Un claro ejemplo de esta función sería el lenguaje científico en general y el científico jurídico en específico. Una segunda función o uso del lenguaje es la expresiva, la cual se relaciona directamente con la provocación de sentimientos. Uno de los ejemplos más reconocidos de este uso es quizá el lenguaje poético a través de la declamación, de ahí que el fin último del locutor es compenetrarse con su interlocutor o con su auditorio, es decir, expresarse a partir de elementos metafóricos o analogías, a veces disasociadas con la realidad, pero que penetran en las emociones de su público. Un tercer uso o función del lenguaje es el apelativo directivo, en donde la persuasión es su herramienta per se, y por lo tanto lo podemos relacionar directamente con la retórica, pues la función de esta se puede generalizar como prescriptiva o apelativa indirecta, ya que las fórmulas verbales que emplea sirven para influir, incidir o dirigir en el comportamiento de los demás. La retórica trata de provocar un cambio de actitud en el auditorio o reforzar creencias y valores. Utiliza el convencimiento racional o emotivo para que las personas piensen de cierta forma. Este uso intenta, por medio del lenguaje, transformar la realidad, por lo que un claro ejemplo de este serían las normas en general y las normas jurídicas en específico. De esta manera, la función apelativa utiliza expresiones para transformar la realidad, estableciendo la prohibición, permisión u obligación de determinadas conductas con el propósito de modificar el comportamiento de sus destinatarios. Y hablando de esto, existe una cuarta función o uso del lenguaje al cual le vamos a denominar función operativa. Este uso está directamente vinculado con la función anterior, es decir, con la función directiva, toda vez que en este sentido el rétor busca influir en el pensamiento o creencia de su auditorio y lo motiva a través de la persuasión. Esta persuasión es al actuar de tal manera que utilizando ciertas palabras o términos tienen una significación que va relacionada a un sistema de reglas vigentes, por lo que se requiere de una serie de circunstancias y condiciones preexistentes para que pueda surtir esta función los efectos deseados. El discurso motivacional de un profesor hacia sus alumnos, del entrenador hacia su equipo o el jefe hacia sus empleados son un claro ejemplo de este tipo de uso del lenguaje. Todas estas funciones no llegan a tener éxito si no es por la forma en la que el rétor, orador, ponente, abogado defensor, fiscal, etcétera, las expresa. Por esta razón, es muy importante poner atención a ciertas cualidades de la voz, como el tono, el cual refleja la modulación de la voz, ya que esta es uno de los factores más importantes para atraer o rechazar la atención del auditorio, ya que al emitir las vibraciones que produce la voz en tonos muy graves o agudos, puede resultar desagradable al oído de las personas que nos escuchan. Otro factor importante es la dicción, la cual la vamos a entender como la acción de pronunciar claramente con el fin de que las palabras se entiendan sin duda alguna. Para esto les sugiero que cada fonema lo articulen debidamente, pues la dicción va asociada de forma directa con el conocimiento de las palabras, es decir, con la ortografía y el bagaje lingüístico, ya que si el rétor u orador carece de estas herramientas, puede perder toda credibilidad de su auditorio o de sus interlocutores, por más interesante que sea el tema que aborda. Debido a esto, en la dicción debemos observar la claridad de la exposición, esto es, el articulamiento perfecto de las palabras sin omitir letras o agregarlas, ni tampoco confundir sonidos, dejando de lado la precipitación o la extrema lentitud.
Otro factor importante de la dicción es la variedad melódica, por medio de la cual debemos realizar una serie de tonos, cambios en la voz o intensidad con base en cada circunstancia relatada. Un factor más es el tema de la dicción, es la corrección, por medio de la cual nos debemos limitar a la pronunciación correcta y genuina de la lengua, además de evitar toda clase de muletillas tales como pus, bueno, etc. Una última sugerencia respecto a la dicción es la marcación correcta de las pausas de puntuación, además de evitar la cacofonía en el discurso y apostar por encontrar palabras eufónicas. Además del tono y la dicción, es recomendable poner suma atención en el ritmo. Es decir, poner atención a la acentuación armoniosa, grata y cadenciosa del lenguaje, combinando una sucesión de palabras escogidas convenientemente, las cuales deberán de ser diferenciadas por pausas, cortes y acentuaciones. El ritmo, grosso modo, es el tempo que imposta la velocità del discorso. Por lo tanto, es preciso que el rétor encuentre la cadencia correcta y la velocidad adecuada para la realización de su oratio. Para lo anterior, es indispensable calcular, una vez construido el discurso, el lapso que tenemos para la exposición y el tiempo que dura nuestro discurso, expresándolo de manera pausada y tranquila. Es muy común que, por la falta de preparación y cálculo de la duración del speech, el ponente no concluya adecuadamente sus ideas. Por lo tanto, es menester que el orador se apegue a lo previamente ensayado, incluso si éste pretende tener un momento de improvisación, el cual debe estar calculado en la arenga. Es importante también tanto lo que se dice como la forma en la que se expresa. Por lo tanto, la expresividad nos ayuda a concordar el tipo de mensaje que deseamos transmitir con el estado de ánimo que éste provoque en el auditorio. También es importante tener en cuenta que el silencio también habla. Por lo tanto, existen pausas que son apropiadas y que pueden servir para enviar mensajes indirectos al auditorio. Por esto, cuando leemos bien, formulamos correctamente las ideas, ya sean propias o de algún autor. De ahí que es poco complicado que podamos concebir a un buen orador de una manera que lea de forma inadecuada. De esto se desprende que las reglas de los signos de puntuación trascienden a la escritura y a la lectura y se reflejan en la palabra que se menciona, además de que esas breves interrupciones le permiten al rétor respirar o tomar un trago de agua para aclarar la voz. Por supuesto, las pausas solo deben de ser prolongadas desde un punto de vista pequeño, ¿sí? Es decir, tratar de establecer comas, puntos y comas de manera diferenciada. Así como de importantes son las pausas dentro del discurso, es preciso considerar no caer en formas de expresión monótonas. Esto es, imprescindiblemente hay que tener cuidado con la elección de las palabras para el contenido de nuestra oratio. El buen orador practica los acentos correctos de las palabras, así como la forma en la que se pronuncian. Para que se pueda llegar a una buena persuasión, es indispensable variar el tono de voz que se requiera, ya sea de manera gradual o drásticamente, para atrapar la atención del auditorio, pero nunca en un matiz plano y estático. La entonación nos ayuda a poner énfasis en las sílabas o términos con los que buscamos llamar la atención de nuestro auditorio. Incluso podemos repetir la palabra o frase que anteriormente habíamos enfatizado para hacerle aún más presente en la memoria de nuestro público o nuestro interlocutor. Pero además de la entonación y todos los demás instrumentos discursivos, debemos de tener muy presente el involucrarnos casi de manera
histriónica con nuestro discurso. Esto con el fin de expresar a través de la voz los sentimientos que queremos provocar a nuestro público, reforzando nuestro decir con actitudes, gestos y expresiones no verbales. En el momento del performance, el orador debe de salir de sí mismo y darle vida al tema de su alocución. Por último, y para terminar este video, les sugiero que no dejen de lado dentro de la exposición de su discurso el tema del volumen, pues es esencial saber modificarlo para que nuestra audiencia no se sienta o agredida si hablamos en un volumen alto o desesperada e incluso molesta si hablamos en un tono bajo. Así como el tono y la entonación, el volumen juega un papel muy importante en la expresión de las palabras, toda vez que aquella persona que habla todo el tiempo fuerte puede hacernos parecer que está enojada. Y lejos de provocar empatía ante su auditorio o interlocutores, origina intimidación y rechazo, por lo que es muy probable que se tergiverse el verdadero mensaje que el orador quiere expresar. Pero sí que lo mismo sucede con quien emplea un volumen muy bajo ante el auditorio, pues al igual que el rétor, que lo hace de manera fuerte, el manifestar un mensaje con un tono bajo puede provocar una sensación de desesperación de los interlocutores al no entenderle al orador, e incluso la exposición de este puede ser continuamente interrumpida para pedirle que repita lo que dijo, siendo incómodo tanto para el orador al ser repetitivo en su discurso como para el auditorio, el cual no solo estará molesto por el volumen tan bajo en el que se expresa el discurso, sino que también es muy probable que dicho auditorio no entienda la mayoría del discurso y a su vez no pueda rescatar lo más importante de este. Hasta aquí les dejo este video acerca de la retórica en la oratoria, no sin antes recordarles que se suscriban y activen la campana, así como invitar a todos sus amigos o conocidos que les interesen estos temas para que tanto ustedes como ellos les lleguen todas y cada una de las notificaciones de los nuevos videos que seguiré subiendo. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.